Somos el equipo 6. Somos el equipo 6 conformado por Carrillo Gutiérrez Melina, Fournier Sánchez Dulce, González Navarro Silvia, Pablo Aparicio Alejandra, Rodríguez García Estefani, Sánchez Salvador Darina, y hablaremos del estado de Oaxaca. Yo voy a comenzar con los antecedentes. Los aztecas llegaron a Oaxaca en 1250 y la expansión del imperio mexica se produjo entre 1400 y la llegada de los españoles. Para Lockhart, la ocupación prehispánica en Oaxaca alcanzó su apogeo en población, extensión de ocupación y diversificación en los años inmediatamente anteriores a la conquista. Los señoríos representaron una alternativa más flexible en cuanto a la adaptación a condiciones variables locales y funcionales para la autonomía e independencia de grupos relativamente pequeños. Con la conquista española, los zapotecos sufrieron el mismo fin que el resto de los pueblos mesoamericanos. La población fue diezmada por las enfermedades y pues los pueblos pasaron a formar parte de una encomienda en manos de un conquistador o poblador español. Los indios campesinos y artesanos debieron tributar a su encomendadero o al rey español, según si eran un pueblo en encomienda o en corregimiento. La conquista española en la región zapoteca del Valle de Oaxaca fue relativamente fácil para los conquistadores. Los soldados españoles y sus aliados indígenas, a las órdenes de Hernán Cortés, penetraron en el Valle de Oaxaca en noviembre de 1521, pocos meses después de la conquista de Tenochtitlán. Cortés estaba muy dispuesto a enviar una excursión militar al Valle de Oaxaca, ya que había recibido informes de las grandes riquezas que se encontraban en el sur, y pensaba hacer del valle su centro de operación para partir hacia la costa. Como ocurrió con la conquista de Tenochtitlán, los grandes aliados indígenas de Cortés fueron los conquistadores de otros pueblos. La expedición ordenada por Cortés, que salió a conquistas de Oaxaca, estaba al mando de Francisco de Orozco y salió con 110 soldados españoles y 4000 aliados indios que hablaban náhuatl. Los zapotecos del Valle de Oaxaca, especialmente, pero también en la sierra, lograron preservar grandes extensiones de tierra durante la etapa colonial. Esta situación difiere de otros grupos en otras partes de la República o Mesoamérica, especialmente en el Valle de México, en donde perdieron grandes cantidades de tierras desde la época colonial. Como han señalado los especialistas, esta favorable situación para los zapotecos se debió a la fuerza interna de la comunidad, así como al hecho de que la conquista española no fue tan devastadora como en otras partes. Esto aunado a la escasa presencia española a nivel regional. Ahora los dejo con mi compañera Dulce para hablar de la economía. Bueno, yo les voy a hablar sobre la economía. La economía oaxaqueña desde sus orígenes se sustentó en la explotación de la tierra, agricultura y minería principalmente. De la primera de estas actividades conviene destacar el cultivo de la granada, sobre todo en la zona mixteca, así como el de la seda y el algodón. Nuevos cultivos y animales cambiaron la faz de la tierra de los zapotecos. Los españoles introdujeron el trigo y la caña de azúcar, entre otros cultivos, así como también vacas, caballos, ovejas, cabras y puercos. La propiedad del ganado mayor, vacas y caballos, estaban en manos de los españoles y la nobleza indígena. Los ranchos ganaderos más grandes estaban en la región del sur del Valle de Oaxaca. No tardó en hacerse el descubrimiento de minas en esa parte y el ganado alimentó a sus minas. Muy pronto los indios adoptaron el aro y los bueyes procedentes de Europa para su siembra de su maíz. La cochinilla Coccus cacti es un insecto hemíptero que vive en los nopales. Dactylus cacti, el cual al reducirse a polvo produce una tinta color granada que sirve para teñir textiles. Dicha pintura fue altamente aparecida en los dominios hispánicos. La exploración de los metales y cochinilla nextil propiciaron el desarrollo de otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería, pero sobre todo dieron pauta a un intenso comercio local e interregional. Los productos de Oaxaca, sal, textiles, cueros, añil, llegaban a Puebla, México, Querétaro y Zacatecas. Naturalmente que esa economía estuvo sujeta a eventualidades y fluctuaciones,
producidas por desastres naturales como sequías, plagas, sismos e inundaciones, y medidas correctivas impuestas por las autoridades virreinales y peninsulares. Complementaba la economía de Oaxaca la elaboración de algunos productos para el consumo local, por ejemplo, la cerámica, especialmente en pueblos de los valles centrales, Atzompa, Coyotepec y zarapes de lana en las regiones de Tlaxialco, Mixteca Alta y Villa Alta. Este último oficio dio nombre a un pueblo, San Juan de Lana. A pesar del estricto control comercial, también llegaban a Oaxaca productos europeos, sudamericanos y asiáticos vía los puertos de Huatulco y Tehuantepec. Bueno, continuamos con su gastronomía. La alimentación compartió también el proceso y la tensión de mestizaje, así que entre tragos de tepache, tamales, rellenos de carne envueltos en hojas de plátano y mole negro o de olla, el pueblo oaxaqueño trabajaba y trataba de integrarse comunitariamente, el cual fue el aspecto, no fue un aspecto nada fácil de lograr, tras su azarosa historia y su heterogeneidad. La cocina oaxaqueña tiene la capacidad notable de usar las plantas en su totalidad, y no solo en el maíz dispone de tal sabiduría, sino en otras como la calabaza, en la que se usa desde las semillas hasta las guías, desde las flores hasta los frutos. Se aprendió a aderezar de forma delicada. Entre los alimentos más populares que hay en Oaxaca podemos encontrar una gran variedad, como lo son el chocolate caliente con especias, el queso oaxaqueño, el mezcal, los chapulines, las tlayodas y los tamales oaxaqueños. Siguiente, por favor. Dentro de su vestimenta, su indumentaria indígena resultó intolerable para los frailes dominicos europeos que llegaron a evangelizar poco después de la conquista. Estos exigieron a los zapotecos que cubrieran su cuerpo en su totalidad, haciendo que su vestimenta típica fuera hecha por, bueno, de los hombres, fuera hecha por una camisa de algodón de manga larga, amplios pantalones blancos amarrados a la cintura y los tobillos, unos guaraches o sandalias y un sombrero. Las mujeres siguieron conservando el huipil, aunque se comenzó a fabricar de lana y utilizaban la falda larga enrollada alrededor del cuerpo. Asimismo, adoptaron el rebozo para cubrirse la cabeza e iban generalmente descalzas. El traje masculino fue el que menos modificaciones sufrió. Bueno, yo les voy a hablar sobre la arquitectura. Dentro de la población zapoteca sufrió grandes transformaciones en sus edificios. Los templos fueron destruidos y se utilizó el trabajo indígena para construir iglesias de estilo occidental. Y aunque solían utilizarse las piedras de las estructuras prehispánicas, muchas veces talladas para construir los nuevos edificios, así ocurrió como en Teotitlán del Valle, Macusochil y Tlacochahuaya. Los antiguos palacios de la nobleza zapoteca fueron sustituidos por edificios de estilo occidental. Los frailes dominicos llegaron a Nueva España en 1526 y pronto se internaron en territorio oaxaqueño para emprender la construcción de sus convenios, que serían escenario principal de su labor evangelizadora, llamados también conventos fortaleza por la majestuosidad de sus proporciones. Estas edificaciones constaban generalmente de las siguientes partes arquitectónicas: frente al templo, un extenso espacio abierto que formaba el atrio, el templo mismo destinado a los servicios religiosos, el claustro, donde se localizaban las celdas o habitaciones de los frailes, y la capilla abierta, en la cual se impartía el culto al aire libre junto a los indios eran congregados en el atrio. Por otra parte, las capillas llamadas pozas, situadas en cada una de las esquinas del atrio, eran utilizadas durante las procesiones que establecían los programas religiosos, y su espacio era aprovechado para catequizar. En una de ellas se agrupaban a los indios por sexo y edad. Podían existir también una
portería o portal de peregrinos que se encontraba a un costado de la fachada para cubrir las necesidades cotidianas en esos conjuntos arquitectónicos. Bueno, desafortunadamente no todos los conventos conservaban los elementos mencionados y en algunos casos con el paso del tiempo y el cambio de las funciones o el abandono de los que han construido, se han destruido o reducido a un estado ruinoso. La arquitectura colonial del estado de Oaxaca forma uno de los conjuntos más ricos y originales y notables del tesoro artístico de México. Se construyeron catedrales de varios estilos arquitectónicos, como es el gótico, el barroco, el renacentista y la neoclasista, entre otros. Algunas de las estructuras arquitectónicas de Oaxaca más importantes son como, siguiente por favor, el convento de Nuestra Señora de la Asunción, que se edificó en 1548 y parece ser que es uno de los más antiguos. Fue construido gracias al empeño del fray Gonzalo Lucero, uno de los grandes evangelizadores de esa zona. Portada sobria y elegante, es semejante a los conventos de Tepeji, del Río y de Tula, en el estado de Hidalgo. Tiene un arco ornamentado como las jambas con casetones. El arco está flanqueado además por pilastras estriadas, rematadas por perillones sobre la cornisa, donde se eleva un frontón. Esta composición se destacaba sobre un gran paramento liso, de factura posterior y decidió acento barroco, una cornisa de perfil mixtilíneo con un nicho al centro y remate el conjunto. El interior, la nave del templo es sobria elegancia y se conserva en el claustro. Santiago Culapán fue fundado en 1550. Constituye uno de los mayores conjuntos de Oaxaca, atribuido al arquitecto Antonio Barbosa. Comprende una basílica y un templo que no quedó del todo terminado. La portada de este último es de sobria elegancia clasista, arco de medio punto, arquivuelta con moldura cóncava, pilastras lisas y frontón denticulado. La portada de la basílica fue construida a mediados del siglo XVI. Es un buen ejemplo del arte renacentista. Los tres arcos de la portada son de medio punto. El central presenta ornamentación plateresca compuesta de manera muy parecida a una lámina del Tratado de Arquitectura de Sebastián Serlio. Fue arquitecto boloñés del siglo XV al XVI. Entre los elementos decorativos se observa el escudo dominico flanqueado por figuras de perros que aluden al nombre de Santo Domingo, cuyo significado es perro del Señor. El Centro Académico de Cultura San Pablo es un monasterio que fue construido en el siglo XVI y fungió como el primer convento de Oaxaca. Con el paso de los años, el complejo se deterioró y fraccionó en casas privadas, habitaciones de hotel y hasta un estacionamiento público en el antiguo atrio. En el 2011, un proyecto de rescate diseñado el taller de arquitectura Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo transformó este espacio en un centro cultural dedicado a la función y conservación de la cultura indígena. Las estructuras fueron añadidas con la intención de recuperar detalles y corredores originales que dieron paso a una biblioteca especializada, una sala de lectura y sala de exposiciones, entre otros. La estructura metálica ligera con fachada de cristal que prevalece en el edificio es un sello contemporáneo que permite la entrada de la luz y convive armónicamente con el edificio histórico adaptado para las nuevas labores culturales sin perder su esencia y riqueza colonial. El exconvento de Santo Domingo de Guzmán fue parte integral del centro histórico de Oaxaca
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se trata de la construcción virreinal más importante del país de estilo barroco, novohispano y el punto de partida para iniciar cualquier aventura en Oaxaca. El exconvento se comenzó a construir en 1551 y después de fungió como centro de evangelización. Hoy no solo es un templo, también tiene su interior de museo regional y el jardín etnobotánico de Oaxaca. El Auditorio Guelaguetza fue construido especialmente para la presentación de la fiesta de Guelaguetza o Lunes del Cerro, de origen prehispánico, hoy convertida en el máximo evento folclórico de los oaxaqueños. El primer auditorio fue construido en 1932, precisamente para la presentación por primera vez la Guelaguetza con motivo de la celebración del cuarto centenario de Oaxaca, de haber sido elevada al rango de ciudad. La fiesta entonces se nombró Homenaje Racial, que incluyó la presentación de embajadas de las 8 regiones del estado con música, danzas, tradiciones y costumbres. El auditorio se llamó en ese entonces Rotonda de la Azucena. La fiesta se repitió en los años siguientes. La fecha de celebración cambió a los 2 últimos lunes de julio. Coinciden con la fiesta de la Virgen del Carmen Alto, recordando que por mucho tiempo después de los actos religiosos de esta fiesta, la gente concurría al centro como simples paseos o romerías. Con el tiempo se convirtió en un potencial turístico que requirió de un auditorio apropiado con la época. Tenemos el templo de San Jerónimo Tlacochawaya, el cual fue construido a mediados del siglo XVI, con una fachada barroca que ve levantada 2 torres con campanario. Su nave en forma de cruz latina y el resto de la construcción parece a primera vista una iglesia común. Su principal atractivo es una ostentosa cúpula llena de detalles vegetales pintadas a mano, especialmente diseñados de floreros, arreglos florales y motivos angelicales. Una decoración que también se extiende por la nave principal y es más rica en arcos y bóvedas con tonalidades entre el rojo y azul, un ejemplar único en México. Fue restaurada en el siglo XVIII y sus órganos y retablos barrocos se encuentran en perfectas condiciones. Tenemos después Arquitos de Xochimilco. Fue construido a mediados del siglo XVIII y desde entonces hasta después de 1940 surtió de agua a la ciudad. La obra hidráulica partió del pueblo de San Felipe y terminó en la caja de agua, en una esquina del atrio del templo de Carmen Alto. Este tramo de acueducto denominado Arquitecto de Xochimilco comprende aproximadamente 300 metros de longitud. Es vistoso por sus muros de cantera verde y sobre todo por sus arcos de medio punto de ladrillo de barroco cocido bajo los cuales los vecinos del barrio construyeron los accesos de sus casas. Al inicio de las calles está la plazuela de la Cruz de Piedra y en su parte media se encuentra otra plazuela con su fuente y bancas de la época colonial. Yo les voy a hablar de las culturas. Los zapotecos llevaban la escritura tradicional. Los indios del Valle de Oaxaca, de la Sierra y del Istmo siguieron pintando durante la colonia códices, lienzos e iniciaron la escritura alfabética de textos en zapoteco, en donde reivindican su historia y narran la genealogía de sus gobernantes. Algunos de estos documentos sirvieron con el fin de preservar sus tierras y fueron utilizados y recreados a lo largo del periodo colonial. Como ejemplo de los documentos pintados zapotecos se puede mencionar los lienzos de Gebea y Santo Domingo Petapa, el lienzo de San Pedro Huilotepec, la genealogía de Macuixochitl, la genealogía de San Lucas Quiambini y los documentos pictográficos que provienen de la Sierra Zapoteca son, por ejemplo, el lienzo de Tabá y el lienzo Tiltepec. Los pueblos que habitaban el territorio oaxaqueño tan extenso como ambientalmente contraste eran mixtecas, mixes, chatinos, chontales, zoques, mazatecas, triques, chocos,
huicatecas, chinantecas, guaves, amuzgos, popolocas, ixcatecos, y desde mediados del siglo XV los nahuas se encontraban inmersos en un panorama complejo de enemistades y alianzas cambiantes entre sí. Los teules, como así llamaban los mexicas a los españoles, aprovecharon estas dinámicas indígenas para ir tomando y pacificando territorios, unas veces por vía de la diplomacia y con mucha frecuencia por fuerza de las armas. No sin grandes dificultades, los zapotecas se llamaban a sí mismos Beniza o Benza, que en su idioma significa gente de las nubes, debido a su vida régida por las altas montañas cubiertas por las benéficas nubes de su protector, el dios Cosijo, señor del rayo y la lluvia. Tenían para dar a sus hijos predilectos la benéfica lluvia que vuelve a la tierra verde como el sagrado jade. Los zapotecas vivieron en los valles centrales de las sierras norte y sur y el istmo de Tehuantepec. Los arqueólogos piensan que por lo menos desde 1000 a.C. los dirigentes de un centro comercial llamado San José Mogote controlaban la cultura y política y la economía. Para el año 500, cuando fundan la ciudad de Monte Albán, indudablemente son los dominantes numerosas poblaciones que habitan en la región. Rápidamente su influencia se deja sentir aún en regiones distantes dentro de Oaxaca y aún en ciudades tan lejanas e importantes como Teotihuacán. Su fuerza política y económica dura hasta el año 850, cuando la pérdida de su poder cede ante otras comunidades del territorio. Entre sus tradiciones, Oaxaca cuenta con un gran número de tradiciones y costumbres que hacen a este destino mágico. Entre ellas está la Guelaguetza. La Guelaguetza es una de las tradiciones más importantes del estado de Oaxaca, con origen en la época prehispánica. Comenzó como un ritual que se hacía a los dioses antiguos en Daninayaloani o Cerro de la Bella Vista. Durante esta época los antiguos mexicas adoraban a la diosa Centeotl, quien representaba a la diosa del maíz. Para demostrar su respeto, año con año realizaban una celebración donde ofrecían danzas, ritos y un enorme banquete que duraba 8 días. Hasta la fecha esta celebración es considerada especial y significativa para los oaxaqueños. Esta gran fiesta se celebra en la ciudad de Oaxaca de Juárez cada año durante el mes de julio. También se conoce como la fiesta del lunes del cerro. Es un acontecimiento en el que participa todo el pueblo. Durante esta se pueden disfrutar de bailes tradicionales, espectáculos, eventos culturales y deportivos, así como de la exquisita gastronomía de Oaxaca. Otros que tenemos es hacer tequio. El tequio es una forma de trabajo organizada en el que la comunidad se une para hacer un trabajo que beneficia a toda la comunidad. Arraigada en la comunidad zapoteca desde tiempos prehispánicos, cada participante aporta sus recursos, ya sean con materiales, tiempo o trabajo, para realizar una obra en pos del bien común, aunque los fondos principales son aportados por el gobierno. Esta tradición se encuentra protegida por una ley del estado de Oaxaca. Otra tradición es la Noche de Rábanos. La tradicional Noche de Rábanos es una de las tradiciones de Oaxaca que es parte de los festejos navideños y tiene su origen en la época colonial, cuando los campesinos locales comenzaron a cosechar los rábanos de gran tamaño se daba en la región. Es una fiesta popular que se celebra la noche del 23 de diciembre en la plaza central de la capital, donde se exhiben figuras y escenas esculpidas usando solo estos deliciosos bulbos. Durante el festejo es costumbre comer buñuelos y romper los platos donde se sirven, ya que según el número de pedazos en que se rompa el traste, será la suerte del comensal durante el siguiente año. Y listo, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.